Bienvenidos a nuestro canal otra vez. Tenemos una mesa, parecemos gente Un importante. poco setup turco. Un poco Sí. setup turco, Un un poco, chai, sí. cosas así, Un- flores. Tenemos este nuevo huésped en casa, que es la versión mía de un jarrón. Mismo persona. Fantástico. Es, Regalo fantástico de Pelín y Alijan. Gracias. Gracias chicos Gracias. otra vez. Ha sido súper mono. Estaba en camino desde Helsinki, Finlandia y hasta nuestra casa para tener su gemelo. Totalmente. Igualitas. Sí, sí. Ahora sí, hemos estado desaparecidos. Total. De Bastante. trabajo, yo estaba fuera 2 veces, Sí. necesitaba que fuera de ciudad, por trainings, por algunas cosas de trabajo y vida. tal, la vida. Y no pudimos hacer muchas cosas, pero ahora mismo tenemos nuestra mesa convertido Sí. como una mesa de talk show, ¿sabes? Tenemos todo. Solamente quiero un micrófono como antiguo. Ostras, tenemos que comprarlo. Totalmente tenemos. Aquí hay muchas ideas, poquito Sí. a poco. También hay que decir que hay muchas más personas que nos siguen. Gracias. Muchísimas gracias. Es como sorpresa para nosotros, Sí. pero tenemos muchas ganas, aunque estamos sufriendo un poco para no conseguir hacer las cosas que queremos a tiempo, pero poquito a poco vamos haciendo. Entonces, Ya está. hoy no es solamente bienvenidos al canal, sino que bienvenidos a Curiosidades de Turquía. Totalmente. Y eso es necesario porque Sí. en vídeos de Turquía hemos dicho que tuvimos esta cosa, otro problema, otra cosa y tal, pero Pero no hemos dicho tenemos que explicar de verdad qué ha pasado porque en poco tiempo hemos tenido muchas cosas. De verdad. Sí, y además como Turquía ha sido uno de nuestros primeros vídeos, como no sabíamos Sí. bien cómo hacerlo, y creo que hemos perdido momentos que hubieran sido eclatantes en el contarlos, pero bueno, vamos aprendiendo sobre cómo tenemos que hacerlo. Poco a poco. Y Poco a con poco. vuestra ayuda también, Sí. vuestro soporte, ahora mismo tenemos nuestra comunidad más grande en casi todo el mundo, Latinoamérica, Italia, Turquía, Sí. y España totalmente. Sí. Y estamos muy contentos y vamos a hacer mejor poquito a poco. Por eso dejar siempre en comentarios ideas con Sí. cosas a mejorar y tal, y nosotros veremos de hacer lo posible. Sí. Hacer lo posible. Pues nada, nuestro viaje en Turquía fue bastante interesante. Fantástico, interesante, un Sí. poco con estrés, pero ya Sobre está. todo para Chalar. Sí. Yo estaba, como me veréis del vídeo, encantada de la vida, viviendo mis best life y comiendo súper bien, Sí. ¿vale? Entonces, el viaje ha empezado con que íbamos a ver la familia de Chalar. Yo aún no conocía en persona a la hermana, a la sobrina, al cuñado, entonces era un poco para estar todos juntos. Sí. Entonces los primeros días de este viaje nos lo hemos quedado un poco para nosotros, para disfrutar de la familia, conocernos mejor, estar con los padres de Chalar, estar con la sobrinita. y entonces no tenemos casi nada de fotos, sino la de la comida. eso sí. Sí. De comida tenemos muchas fotos, muchos vídeos y Entonces, unos primeros días estuvimos con la familia de Chalar, fue súper bonito. Sí. Una experiencia para mí diferente porque la única cosa que había visto en Turquía era Istambul y era como llegar a otra parte completamente diferente. Sí, Antalya. A Antalya. Mi hermana está viviendo en Antalya y gracias a tener sobrina, nieta por mi madre está con mi hermana y su marido. Y por unos meses más estarán juntos y ahora mismo esta niña está en guardería poco a poco y mi madre va al lado de mi padre después. Y por eso estábamos en Antalya Sí. y hemos pedido por mi padre para venir a Antalya para estar juntos. Y después hemos planeado para ir a mi ciudad de origen, Mersin se Sí. llama, con coche más o menos 6 horas, pero con avión muy simple, 1 hora estamos y ya está. Y mis abuelas, casi toda mi familia grande, que es una familia grande, solamente en primera parte tenemos 90 personas. Ha sido entretenido. ha sido Totalmente. entretenido. Y yo he dicho que vamos y por
Era por mis abuelas en primero, pero después por mis tíos, mis tías, para ver, para Hilaria, para conocer a todo. Y después, como sabéis, sureste de Turquía, Gaziantep, Urfa y Mardin. Y ahora mismo vamos a hablar un poco de qué ha pasado. Todo lo que ha pasado. Vosotros habéis visto la parte lineal bonita, pero ha habido salseo, ha habido cosas interesantes. Primero de todo, fuimos a Mersin, como dijo Chalar, en avión, ¿vale? Este avión lo teníamos como a las 6 de la mañana. Sí. Perfecto, íbamos a aprovechar todo el día en Mersin para conocer a todos, ir a saludar a todos y tal, y dormir en casa de la abuela de Chalar. Entonces, la noche antes, Chalar empieza a encontrarse un poco raro. Muy raro, de verdad, ¿eh? Yo estaba asustado y quería ocultar un poco para no decir nada a Hilaria, pero estaba muy mal, de verdad. Sí, tan mal que al final, gracias al papá de Chalar, fuimos a médico, sí, porque hubiera sido imposible para mí comunicarme con alguien. Y nada, vamos a dejar un ejemplo de cómo estaba Chalar, en una camilla, tirado con una flebo. Y yo que le decía, pero ¿estamos seguros que queremos ir de viaje? ¿Quieres aplazarlo? Y él que no, que vamos a ir, que estoy bien, que el médico ha dicho, me encantan los médicos en Turquía, en España y en Italia hubieran dicho, no, tienes que descansar y tal. Le ha dicho, no te preocupes, te ponemos un chute de flebo. Esto, un cóctel, un shake de medicamento, en primero aquí dentro de la sangre y después mismos casi, cápsulas y tal. Y yo estaba asustada, de verdad. Yo digo, ahora Hilaria, como se siente mal contigo, sí, y tú tengas que conducir un coche en un país que no hablas el idioma, va a ser interesante. Sí, pero la verdad que bien. Solamente cuando estábamos en Tarsus, en casa de mi abuela, yo he dicho que, ¿qué va? No vamos a dormir, necesitamos tiempo y tal. Y después hemos dicho que no, tenemos que dormir casi hicimos 3-4 horas. Sí. Una siesta de 4 horas y yo me desperté y pensé, ¿dónde estoy? ¿En qué siglo estoy? Pero fue tan bien esa siesta. Ha servido muchísimo. Bueno, y porque antes de la siesta hemos desayunado otra vez con la abuela de Chalar, ¿eh? Vamos a poner fotos de esto. Que ha preparado todas las cosas. Bueno, yo de ahí saqué unas cuantas recetas que la tenemos que hacer en el canal. Voy a hacerla para vosotros, con el feedback de la mamá de Chalar. Reconocimiento, pero exquisito. Total. El día en Tarsus fue intenso. Sí, muy intenso, muy porque chulo. hemos hecho, como yo quería por Hilaria, por lo menos para ver mi primer ciclo y también unos más favoritos, totalmente. Todo el mundo tiene sus relativos favoritos. Círculo más cercano, pero familiares y amigos, sí, como que son familiares más queridos, vamos a decir. Sí. Y después de esto estábamos corriendo porque mi ciudad de origen es Mersin, pero también pequeño zona, Tarsus, casi toda familia está ahí, pero yo tengo mi tío en ciudad de Mersin y más o menos 45 minutos y una hora con coche, y tuvimos que movernos en rush hour, como cuando gente saliendo de trabajo y tal. Era muy complicado para verlo, pero casi 7 casas hemos visto en un día. A ver, Ane. Sí. Babane. Correcto. Ansadai. Correcto. De Mahmutdai. Alijanamja. Alijanamja. Y luego encontramos por la calle tu primo. Correcto. Y también, mi otro tío tiene gasolinera. Fuimos a la gasolinera. gasolinera. O sea, 7 personas. Sí. Y yo saqué todo mi repertorio de turco que tengo. Totalmente. Todo. Y en esta zona hablan un poco de árabe también. Y ella me ha dicho, pero hasta ahora yo he entendido gente cuando hablan turco, por lo menos tuve una idea y tal. ¿De qué hablan ahora mismo? Yo he dicho, no te preocupes, no habla turco. Por eso no hay problema. Pero además fue la última casa, que era como las 10, 11 de la noche. Sí. Y yo ya no sabía ni cómo me llamaba. Y tenía en el cuerpo, claro, Chalar ha estado mal y entonces no ha podido comer mucho ni beber mucho. Hilaria, como buena mujer de Cerdeña, cada casa yo cumplía. Chai, café. Y yo creo que llevaba en el cuerpo tanta cafeína y teína que me iba a dar un chungo en un momento u otro, ¿sabes? Sí, totalmente, porque ella tiene un respeto cuando gente sirve, es como mismo en Sardeña. Fuimos a ver los amigos de tus padres para Mersin, ¿te acuerdas? Sí, 8. 8 casas, ahora. Sí, por eso. Y allí fue muy divertido porque la señora tenía hecho en casa, madre mía, es que me parece tan típico italiano, tan del sur Italia.
que ella tenía vodka, que tenía cereza dentro. Cerezas dentro, sí. Buah, estaba buenísimo. Ahora, Cereza ácido, ¿eh? En español no sé cómo se dice esto, pero en Turquía... era buenísimo. Sí. Ahora, un vasito de eso, Chala no lo ha bebido. No Porque podía, además tenía, no que, podía. tenía que conducir. Sí. Pero yo, vamos, podía hablar cada idioma después de eso. Grande. Y lo bueno es que, claro, vamos a casa de cada uno. Y yo sufría porque digo, estamos durmiendo en casa de tu abuela y no estamos con tu abuela. O sea, al final hemos hecho la siesta, hemos ido a hacer tour, quiero estar con tu abuela. Y digo, bueno, creo que se va a ir pronto a la cama. Pues la mujer se levantó de la cama, pobrecita. Hemos empezado a hacer chisme. Chisme en 2 idiomas diferentes. Sí. Mira, menos mal estaba Chalar. Porque yo y esa mujer podíamos haber hablado sin hablar, realmente. Totalmente. ¿Sabes? Fue muy entretenido, fue muy bonito. Con manos, gesturas, mímicos y tal. Solamente 2 idiomas estaban en mesa, pero ellos han hecho chisme con 0 idioma. Ya está. Y había un momento Sí. que su abuela dice, traduce. Digo, me muero, me muero, me muero. Y después, siguiente mañana, a las 7 y tal, estábamos en coche y hemos empezado Sí. poco a poco. Sí. Primero de todo, estábamos siguiendo, en plan, nos equivocamos de calle, pero luego subimos, reponernos bien, y un coche nos pita. Sí. En plan, pita, 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 pita. Y Chalar coge y baja del coche para ver, y vemos que una de las ruedas estaba un poco baja. ¿Cuánto fueron? No fue una gasolinera, no fueron 2 gasolineras, fueron como 4 gasolineras. Han dicho que en esto pueden arreglar este tipo de error. Hemos dicho ok. Y en primero no había nadie. Y en Sí. segundo había una persona, ha dicho que yo no puedo hacerlo, mi máquina está roto. En todo esto había un tornillo Dentro. del neumático, ¿vale? Entonces tenían que arreglarlo y volver a hinchar la rueda. Sí. Y después hemos encontrado en sitio 4 y había un tío. Vamos a poner foto, por Sí. favor. Este señor estaba tan harto de nosotros Sí, de sí. que le hemos interrumpido su desayuno y su chai. En ¿Qué le estaba? chai en una mano, otra mano creo que tenía Cigarrillo. y tal. Y no ha visto directamente a nuestros ojos. No hablaba. No hablaba. Él ha hecho su trabajo. ¿Cuánto nos ha pedido? ¿Como 10 euros o algo Sí, así? no, menos. 5 euros. 200 liras, como 5 euros, sí. Era 5 euros en O ese. sea, para nosotros Sí. tirado de precio. Y ya está. Y ha hecho. Y Arreglado. después empezamos a nuestro día. Y de verdad, hasta Urfa, no tuvimos ningún problema. Yo me he hecho un listado, ¿eh? Para las cosas. Porque fue un poco surrealista las cosas Sí. que pasaron. Entonces, llegamos, como habéis visto del vídeo, llegamos a Urfa. Sí. Y nosotros, oye, pues vemos que nuestro tanque de gasolina era baja, pero era bien, Sí. ¿no? Y como faltaban, no sé, 5 kilómetros, ni eso. Y le dije a Chalar, oye, ¿ponemos gasolina? ¿Qué dices? Y Chalar me dice, no, falta poco. No vamos en plan a lo turístico, luego cuando estamos yéndonos, hacemos gasolina. Yo he hecho totalmente una estupidez de hombre. Pero Y después. empieza el desastre. Sí. Empiezan los campos de pistacho. Empieza a haber gente que claramente no había visto un coche de alquiler en su vida, probablemente. Y era muy raro por ellos para Sí. ver un coche normal. Porque Sí. normalmente hay tractores. Sí, sí, sí. Y han dicho de dónde vienes y tal, como qué quieres. Al final han preguntado Sí. y hemos dicho que tenemos que volver a ciudad, donde está. Y estaba lleno de gatitos, Sí. como patos. Sí. Bueno, eso lo habéis Pavos visto, lo también. vamos a poner otra vez. Pavos también. Pero era Sí. natural. Y el esto no era tanto que nos hemos perdido porque no pasa nada, vuelves atrás y no pasa nada. Sí. El problema es que este fantástico coche que hemos alquilado, De verdad. Uy. su nivel, ¿sabéis qué? Como pone autonomía de kilómetros que te falta. Sí. Y claro, y cada vez bajaba más. En plan que nos íbamos a quedar sin gasolina en el medio de nada. Chalar que miraba, bajaba del coche, miraba maneras de llegar a civilización. Llamaba a personas y decía, pero es que no sé dónde estoy. Sí, y no han entendido dónde estamos No y tal. A ver, entendían. problema era, en Alfeti, en esta vídeo hay, dentro de esta agua hay una mezquita. Y cuando pones Alfeti, tienes una otra dirección. Cuando pones directamente mezquita abajo de agua, tienes una otra dirección. Claro. Yo pongo directamente a mezquita abajo, pero necesitamos que ver esto directamente. Y Google Maps cuando pone allá, yo he dicho, ¿qué va? Google Maps, vamos. Pero tienes que preguntar en Turquía, es como un recordatorio. Y... Sí, él te estaba llevando a la mezquita. Sí, Claramente. es correcto. Pero nosotros necesitamos llegar a un barco para luego ir a mezquita. Correcto. Y entonces hubo un momento de ansiedad. Ansiedad. Chalar quería vomitar y yo pensaba, ¿cómo Ok. nos dejemos tirados aquí? También, normalmente no hay ningún coche allá. Y Nadie. No estábamos, había nadie. como hemos dicho de vídeo, estábamos en una pequeña montaña. Tierra no es tan duro.
cuando Resbala. sí, cuando movemos, Es peligroso. hace como muy peligroso, por eso yo estaba con mucho estrés. Yo he dicho que, a ver, no vamos a empujar, vamos a volver, ya está. Sí, y sí, sufriendo, sí, y sufriendo porque la gasolinera más cercana era la que... sí, que ella ha dicho que tenemos que tener gasolina. Yo no sí. sé por qué, ¿eh? Yo Porque te lo juro. Sí, sí, hacen. Ahora, ese coche nos dimos cuenta que lo que era el sensor de la gasolina lo tenía como muy mal. Sí, Porque no funcionaba. no funcionaba y bueno, y al final todo bien. Chala preguntó al chico de la gasolinera Sí. y llegamos a... Sí. Y él ha dicho, ¿qué has puesto? Mezquita. Ah, que sí. Es como un mistake muy común. Sí, Un el error error muy que común. hacen todos, ¿no? Todo. Al final se arregló todo y al final lo mejor de lo mejor es que fuimos, como habéis visto, en el sunset, Sí. en el atardecer. Creo que es el mejor momento, no sé, Correcto. Dios, lo que sea, nos ha hecho llegar en un momento fantástico. Ahora, no hemos podido ver otras cosas. Sí, dos cosas hemos planeado. Yo he planeado. Sí, para Hilaria ver. estaba de turistero, Sí. tranquilamente. Pero al final no hemos visto. Hemos perdido muchísimo. Sería chulo ver. Pero no hemos perdido muchísimo porque nuestra experiencia era muy bien gracias a esta sunset. De verdad. Al volver, llegó un momento que para el barco, pero veíamos como la llegada del puerto allí, en plan, a nada. Y nada, se había estropeado el barco. Ya está, parado. ¿Chalar? Crisis existencial. Ha habido un momento de que en su cabeza todo se está yendo Sí. allí, en plan, mi plan se ha ido al garete. Sí, sí, si terminamos este viaje. Tengo miedo. ¿Qué está pasando? En plan, conspiración. Y yo haciendo fotos, vídeos. Y estaba tranquilísima. Ahora, era la única guiri, Sí. la única extranjera en ese barco. Y todo estaba mirando ahí. Claramente. Esto y tal. No juzgando y tal, pero era raro. Entonces yo estaba en plan tranquila, nos han hecho cambiar de barco, pero han sido rápidos, ¿eh? Sí, 30 minutos. Ha sido rápido. Otro barco hace así directamente. Y hacemos y hemos saltado a otro. Y antes de perder luz, hemos salido de Urfa para Sí. ir a Mardin directamente. Hemos estado en carretera de Mardin y después hemos parado sin saberlo por qué. No, primero de todo hay que decir una cosa. ¿Qué tal? Hilaria insistió mucho en que quería baklava, Es correcto. ¿vale? Porque esa noche, cuando llegábamos al hotel, a las 12 de la noche, era el cumpleaños de Chala. Y yo había comprado todas mis cosas, como globitos y tal, y yo quería poner algo... Yo no sabía nada. Claramente era sorpresa. Y yo quería poner algo, en plan, la vela en algo, ¿no? En baklava. Pero eso también cambiaron los planes de eso, ¿vale? Sigue. Entonces, en la carretera de Mardin, Hemos parado sin saber lo que ha pasado y tal, y como, pero parado, no es tráfico, hay Sí. algún problema. Sí. Estamos parados y no hemos decía visto nada. no han dicho nada, no había nada en Google Maps, Waze, Waze no funciona, y después de 1 hora y media casi. sí, es que teníamos que llegar a las Sí, 9 poco a a Mardin. poco hemos movido y después de 1 hora y media con como medio 20 kilómetros de velocidad y hemos visto un tanque Sí, vamos a poner vídeo, porque he hecho vídeo. de gasolina. Sí, tirado por la calle, había bomberos, había ambulancia, policía, Y pero súper peligroso además. sí, por eso han parado todo y No. como estábamos muy muy lejos de esto, sí, te lo juro, sí estaba en Europea, han parado todo, como no Claramente, podemos es- movernos, no. En Europa esa cosa va a Sí. ser súper, en plan, bloquean todo, ¿eh? Sí. O sea, y al final nosotros hemos pasado al lado, o sea, con el peligro de explota todo. Y al final no, estamos aquí. Al final fue bien. Hemos llegado Hemos llegado a Mardin. y parking. Adivinad quién ha elegido el hotel para ir a Mardin. Que yo había visto que era como una cosa típica, era muy chulo, tenía como pocas habitaciones. Dentro de y- ciudad Ciudad viejo, antigua, y yo antigua. pensaba, wow, qué chulo, va a ser súper cultural, súper bonito y tal. En las fotos había visto que estábamos en la piedra, dentro piedra, y digo, "Uf". Y en todo esto, ¿qué teníamos? ¿Dos maletas? Una Y, grande... Sí, dos grandes, no, una grande, dos cabin, piénsalo. Y ¿Por qué mochilas. teníamos tantas cosas? Porque teníamos regalos, teníamos Sí. que comprar cosas también. Entonces digo, bueno, tenemos coche, estamos Sí. tranquilos, ponemos todo y ya está. Mochila, comida. La abuela de Sara nos dio naranjas, bueno, la focaccia Sí. de pimiento. Y las empanadas, prácticamente no llegaron al hotel. Espinacas, sí, sí. Claramente, Sí. Hilaria se la comió antes. Y el chico del hotel le ha dicho a Chalar, por favor, avísame cuando estás en el parking. Sí. Y nosotros no lo entendíamos, en plan, Ok, bueno, lo he dicho. ok. Él ha dicho que yo voy para... Qué majo. Decir bienvenido y tal. Digo, muy bien, gracias. ¿Qué majo eres, Sí, sí. chico? Pues entendimos el porqué. Dejamos el coche y él dijo, voy a traer yo maletas. Le hemos dicho, ok, gracias. Ok, gracias, Ok, pero qué ¿por servicio y tal. Y yo estaba con la bolsa de Sí, naranjas, sí. ¿vale? Naranjas y comida, cosas importantes. Y charlar con una cabina. Correcto. Pues empezamos a hacer escaleras, ¿vale? Y yo decía, bueno, habrá
no sé, 20 escalones. Sí. Pues esos escalones no terminaban nunca. Y además, no es que sean escalones pensados de un arquitecto moderno, No. de que son todos de las mismas... No, no, no. Escalones, Antiguos. todo diferente. Piensa- Y yo empezaba a no tener aliento, ¿vale? Y el pobre, chicos, o sea, yo creo que él estaba tan acostumbrado, Sí. Estaba corriendo. hacía hasta arriba. parones Sí, para nosotros. nosotros, para esperarnos. Y al final estábamos. Al final sí, tuvimos que estar como 5 minutos en la reception, Hotel- tomando agua. A ver, maravilloso. Tenemos Muy bonito, un vídeo y muy tal. bonito. Muy bonito. Hay como 8 o 10 habitaciones, no hay Sí. mucho, pero muy tradicional. No sé, para mí era como la primera vez fuera de Italia donde iba como a un hotel más rural, ¿no? Y la verdad que muy bonito y había áreas de mejora, pero la verdad que eran todos disponibles. Tampoco pueden ahora mismo porque como no es como cambias un edificio nuevo no puedes. para poner algo, como puedes romper, hacer otro y tal, no puedes. Es como tan viejo estos edificios. Pero también lo bonito es eso, Sí. que era de verdad una casa de allí, Sí. de la vieja Mardin. Sí. Y al final, Chalar decidido para tener una ducha. Gracias, porque yo necesitaba preparar todo. Ella me ha empujado, ok, tú primero. Ven a la ducha, ven tranquilo a la ducha, ven. Ok, he dicho, vamos. Yo estaba en ducha y he puesto como mi champú, pero tengo barba, ¿ok? Sin bromas, mi champú por barba. Y como jabón, y después ha abierto grifo, agua, 10 segundos. Está todo mecanismo, ¡pum! Vamos. Ha ido aquí, pero de aquí, de verdad, sin tocar, pero de aquí. Y sí, Con ha el riesgo tocado. de hacerse daño. De verdad, si ha tocado, muy probablemente yo voy a como estar en el suelo y Hilaria Hilaria. no va a entender cuando hace estas cosas, como después de 15 minutos y tal va a entender que hay algún problema. Probablemente. Porque ella también ha puesto tele para tener Claro, sonido. es que el baño estaba dentro Sí. de la habitación, pero como una estructura aparte, entonces se oía todo. Entonces yo he puesto la tele como para ocultar que estaban inflando globos, Sí. ¿no? Llega un momento que yo tenía todo inflado, menos mal, y él me dice, hay un problema. Y entonces pongo todo dentro del armario, en plan, un armario pequeñito, todo ahí. Y Y hace después, un vídeo, sí, os pondremos el vídeo porque es muy divertido. sí. Y nada, y le digo, ahora mismo, claro, yo preocupada, yo tenía todo en el armario, como no podíamos cambiar de habitación Sí. en ese momento. Y hemos llamado, han dicho que, a ver, ahora mismo no podemos hacer Además, nada. todavía. Sí, era noche y tal. Han dicho que utiliza esto, como todo mecanismo está abajo, en suelo. Y yo como con esta cosa, y he hecho como ha duchado, y ella también. Sí. Y tal, gracias a ella como tuve mi sorpresa de Bueno, cumpleaños. no pude poner las velas Nada. porque no tenía mechero, Ya está. ya está. Pero fue particular. Correcto. Particular. El día siguiente, lo que habéis visto, vamos al primer monasterio De Ruzafaran, sí. de Safara. Y luego, que además fue muy bonito, compramos Unas galletas. unas galletas buenísimas, de verdad, no llegaron a España claramente esas galletas. De canela, uva pasa, es que estaban, Dátiles. estaban buenísimas, es que había para comprar un coche lleno de esas, ¿sabes? Y ya está. Y luego fuimos a ver el monasterio de Mor Gabriel, Sí. que además para mí fue el más bonito, Para mí también. y aquí en cambio tenía, como habéis visto, una brochure toda en Italiano. italiano. Y nada, o sea, aunque no me enteraba de lo que estaban explicando en turco, tenía Sala que me traducía, pero yo también veía, más o menos era lo mismo, Sí. ¿vale? Y entonces llegamos a un momento crítico, que era lo más importante, que habréis visto, que es la sala donde están, el abajo, donde están los santos, donde está San Gabriel, Sí. ¿vale? Mor Gabriel. Mor Gabriel, Como Santo todo, Gabriel, sí. ¿vale? Entonces yo llego allí, había mucha gente, no me entero de nada, pero leía mi brochure y digo, Y como tuvimos normalmente todos cementerio claro, todas las paredes. por todas paredes, pero han dicho en turco claramente, ya no he Yo no he entendido, entendido. pero tiene en brochure, dice Mor Gabriel tiene su Su tumba aquí. Como, Y yo quería ver la tumba, y por lo menos. han dicho, y ella como mirando y mirando, yo también. Y mirando, estaba muy lleno yo de grabando, gente. y él de guía ha dicho que como Mor Gabriel no quería estar como en pared o arriba y tal. Eso no estaba escrito en la soy brochure. soy una persona muy normal, ha dicho, y han puesto en suelo. Yo pensaba, a ver, hay un cristal abajo de esto, vamos a Sí. ver algo y tal. Yo pensaba así. Sí. Y después como yo estaba La gente se mirándolo, empezó a salir. sí, poco a poco, yo he dicho, ¿dónde es? ¿Pero dónde está? Y No he yo, visto. y yo andaba, de plan, con mi brochure en la mano, Sí. en plan, ¿dónde está el santo? Pues
no veo que el santo estaba en mis pies, ¿vale? O sea, caí encima con todo mi cuerpo en la tumba de Mor Gabriel. Perdón, Mor Gabriel. Para decir gracias por su hospitalidad. La gente, ¿sabes? Se quedó en plan, ¿qué está pasando? Shock. La gente, nadie me supo ayudar. Yo me caí. Además que me di un golpe bien dado. Porque esta tumba, tenemos foto Es en así. vídeo, pero poner otra vez, es así, como pirámide. Muy pequeño, pero como Muy pirámide. pequeño no, llega como a media pantorrilla, ¿eh? O sea, Pequeño, era así. Sí, 40 centímetros casi. Ostras. Sí, ok. Bien. Pero no me hice daño. Pero claro, me di un golpe aquí y estaba, claro, en ese momento yo estaba rayadísima. O sea, estaba... Y tuvimos que como ¿Viste? tener velocidad de este grupo, tenemos que estar, yo no quiero como empujar a ella y tal. Gente cuando han visto no estaban muy seguros que si tienen que reír o como hacer Claro, algo. normal, te ves a alguien que cae de la tumba de alguien, pobrecito, es normal. Y nada, ahí empezó todo nuestro comedura de coco. Sí. En plan, Y después yo tuve como un poco pánico porque en Turquía, otra vez, sur de Turquía y sureste de Turquía. son muy supersticiosos. Eso, gracias. Y con esto, como mis padres, mis tíos, mi familia grande sabe cosas de estos, ¿sabes? Y he dicho, yo voy a llamar a alguna persona. Yo he llamado, yo he dicho, a ver, Está pasando eso. escucha sin decir nada, sin comentario. Empezamos, pam, 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 todo hemos dicho. Lo que acabamos todo. de contar todo. Bueno, no tan gracioso porque estábamos Sí. preocupados, ¿no? Y como en Turquía, como está mal de ojo Sí. y tal, como es muy común, yo he dicho, ¿qué vamos a hacer? Y él dice que, a ver, tienes que hacer esto, solamente como para cambiar energía, cambiar energía. Yo estaba en coche, yo he dicho algunas cosas que me han dicho, yo he hecho a ella también para tener ella así. Y yo Es de como- plan pensé, yo rayada, yo estaba No, rayada. Yo también. Ha dicho que, a ver, tienes que hacer esto. Y después, si hay alguna persona en la calle pobre, Dale dinero. dale dinero, alguno, como mínimo. Como que bloquea puedes. este, Sí, ¿no? para bloquear, para como quitar este problema o esta duda de tu cabeza. Ok, muy bien. Y estábamos en En la centro ciudad. de En ciudad. Mar- En no, Midyat, en había, Midyat, porque sí. Midyat es una zona muy famoso de vino Sí. y también platas. Sí. Cosas como Sí, joyería y sí. tal. Y con esto estábamos empezado para ver gente, si hay pobres en la calle. Estamos comprando cosas que nos han pedido nuestros Y padres, regalos y tal. Piénsalo, noviembre, estamos en sureste de Turquía, como no hay mar y tal, es como frío. Claro. Y no había nadie en la calle. Al final, yo he dicho, ya está, vamos. Fuimos a tomar un Un chai. café, chai. Y como hemos bebido y tal, y en Mardin, este café se llamaba café siriaco. Ah, sí. Después yo Que no además entendí. estaba bien, ¿eh? Yo he dicho, ok, bien, Sí. es solamente turístico y tal. Y después, cuando Hilaria estaba en baño, antes de salir, yo he dicho, voy a preguntar a esta gente. Voy a decir, voy a dar dinero por un pobre, si hay alguna persona. ¿Sabes? Y él, se llama Julius, Nuestro amigo Julio. nuestro amigo Julius, siriaco, y ha dicho que, ¿pero qué ha pasado? Solamente para preguntar. Yo he dicho, esto ha pasado. Y además estábamos Sí. en el monasterio de Mor Gabriel. Ah, ese es mi monasterio. Eso sí, él estaba blanco Temblando. cuando yo he dicho, Temblando. ella ha caído como tumba de Mor Gabriel y tal. Yo he dicho, tranquila, ¿eh? No, no hay problema, estamos El hombre bien, tenía la cara descompuesta. Yo llego del baño y los veo hablando y que veo a este chico con una cara descompuesta. Digo, ¿qué ha pasado? Y ya está, y después dice que, no, yo voy a hacer una cosa. Y él ha llamado directamente el padre de como Mor Gabriel. Es como el sacerdote Sí. de allí, ¿no? Como el Ha llamado para hablar con él. Y yo coge el teléfono y este señor ha dicho, ¿pero qué ha pasado? Y tal. Claro, Y se le ha pasado a Chara. Le ha Sí. dicho, habla con el Sí. sacerdote. Yo he dicho, pasado esto. Y él estaba leyendo, ha dicho, Julius está un poco... Es un poco exagerado. Sí, no te preocupes, no hay nada, es como, somos Normal. humanos, es como un tumba, pero es como una piedra, no te preocupes, como y tal. Claro, nosotros ha bajado un poco como Sí, estrés. Sí. Y después he dicho, por favor, Julius, como... Le estoy coge dando esto. a Julius dinero Sí, para el y monasterio. Julius ha dicho que yo voy a rezar para vosotros este domingo. Yo he dicho, ¿Cómo? "Uf, qué ¿Y exagerado. cómo se tío". llama tu novia? Eso sí. Y Chala le dice mi nombre. Y él empieza. Y digo, ¿qué ha pasado? Mi ex se llama así. Hilaria. Y digo, en Turquía. Turquía. Como Probablemente había una persona en la una persona que se llama Hilaria,
la ex de este chico. Y nos la enseña en Instagram. Mira, yo estaba... En shock, Yo en shock. pensando, ¿qué está pasando con nuestro viaje? ¿Qué está pasando con nuestra vida? Sí, pero ya está. Al final hemos hecho allí como 50 liras, es nada, como Un euro y algo. y algo. Y yo he dejado porque en iglesia claramente puedes donar. Y yo he dicho, cuando estás allá para rezar, por favor dona esta. Y ha dicho, ok. Y después, Salimos de ahí. en calle, yo he dicho, normalmente No en estábamos Turquía, convencidos. No estábamos. Policía sabe cosas en Turquía. Y yo he dicho, Turquía en cada país. sí. Yo he dicho, policía, perdón, ¿hay alguna persona que puedo como dar dinero? Y ha dicho, no sé, y tal. Y había una otra persona hablando con policía y él dice que yo soy de aquí, ¿qué necesitáis? Yo he dicho esto. Y ha dicho que, a ver, si tienes confianza a mí, y en esta parte cuando dicen algo no están buscando por como 50 liras, muy poco, pero gente quieren ayudar, normalmente Claro. es así. Y he dicho a él, yo puedo dar este dinero a una persona porque hay una boda hoy, yo voy a ver esta persona en esta boda y voy a dar este dinero. ¿Y qué quieres decir a esta persona? Esto. Yo voy a decirte, muy bien, yo he dado este dinero y Laria, sin entender nada, está conmigo. Y era muy raro otra vez. Yo como pongo este dinero a este señor y hemos salido de allá. Pero queremos decir una cosa. Sí. Que no sabemos si se le han dado el dinero y tal, pero nuestra energía cambió en ese momento. A ver, quiero decir que También hay que decirlo. era última cosa que hemos Sí, porque luego tenido negativo, fue sí. bien. Sí, O sea, sí, luego fue cosas anecdóticas, Sí. pero no fue nada preocupante. Sí. Y después de esto solamente tuvimos un poco tráfico Sí. en camino de Mersin, tuvimos que como salir de autopista para tener gasolina, tuvimos problemas de tarjeta y tal, pero era nada Sí. después de todo. Hemos devuelto el coche, Sí. hemos hecho el viaje, nos han venido a recoger su familia y tal, y ha sido bien. Sí. O sea, ha sido bien. Y hasta estábamos otra vez En casa Antalya. en Antalya. En Antalya luego el día siguiente fuimos a hacer como un tour, porque al final no habíamos visto en plan cosas turísticas y tal, Sí. y unos amigos de la familia de Chalar nos han llevado como de un tour privado, hemos estado todo en coche juntos, fue muy bonito, teníamos a la sobrinita y fuimos a ver una cataratas, Sí, no sé si se dice así, como Niagara Falls, Sí, sí. pero Antalya Falls, correcto. y os ponemos algunas fotos porque fue súper bonito. Fantástico. Era como De verdad. tiempo era en noviembre, casi Calor. estamos abril, mayo. Sí. Calor, Hacía se calor. estaba súper bien, fue muy divertido, Sí. fue muy divertido la verdad. Y nos fuimos a ver como las cataratas y luego fuimos como a la parte donde ese río llega al mar. Sí, y era de estábamos verdad- en primero donde empieza esta agua y después donde termina a mar. Era Sí. muy chulo y divertido. Y la verdad que para mí fue súper bonito porque además la compañía era muy bonita, pero realmente como tenía asociado un poco a Antalya algo más turístico y tal, Sí. eso fue algo turístico, pero en el sentido de verdad muy bonito y muy interesante. Y de verdad en Antalya no es solo turismo. Ahora mismo está muy famoso con hoteles all inclusivos, Sí. como el Golf Resort está y tal. 5 estrellas en todo el lado. Pero Había partes- ciudad es muy chulo históricamente también. Por eso. Sí, había una parte muy bonita. Sí. Y luego fuimos a casa de la hermana de Chalar, donde estábamos nosotros, pero para celebrar el cumple de Chalar. Y nada, le prepararon una tarta, pudimos poner las velas que yo no podía encender. Y una tarta rusa, buenísima, no me acuerdo cómo se llama, lo preguntaremos Podemos poner, y lo sí. ponemos porque estaba Buenísima. buenísima, de Sí. las mejores tartas que he comido en mi vida. Sí. Vamos. Y claro, la sobrina, vamos a poner algún vídeo. La sobrina estaba, que claro, cuando se sopla velas, ella quiere soplar también velas. Entonces Sí. fue como súper mono. Vamos a poner algún vídeo de ella soplando las velas. Estaba muy feliz. Estaba muy feliz. Totalmente. Y la verdad que nosotros, de verdad que también. Y era así, era muy chulo Sí. nuestro viaje y tenemos vídeos y... Tenemos fotos de comida. Hemos Sí. comido raviolis Turcos. típicos turcos que ha hecho una de las amigas de la madre de Chagar Sí. para nosotros. Lo comimos con yogur. Una Correcto. italiana que come ravioli con yogur. Estaba
buenísimo. Revolución. Y hemos comido albóndigas, Sí. kofte, hecho por la madre de Chalar. Sí. Bueno, hemos comido Esta burek de patatas. burek de patatas Fritas. estaba. Y yo, chicos, de verdad, yo estaba cada desayuno haciendo foto enviándola a mi familia de plan, quiero esto todos los días. Me vais a encontrar, vamos, rodando. Como eso, eso. eso es el problema. Pero fue como un ambiente como muy familiar, acogedor, sí, muy familiar. Y hubo también parte como de turisteo y tal, pero la parte de la familia quisimos quedarla un poco con nosotros, sin compartir demasiado, Sí. porque no sabiendo ellos cómo... Vamos a compartir solo el terrorismo de Leiana, mi sobrina, cómo sopla velas y cómo domina toda esta, Sí. toda esta situación. Con la autorización de sus padres, Sí, obviamente. sí, claro. Pero ha sido un poco también para nosotros un poco egoísticamente disfrutar de Sí. ellos, entonces. Y Y ya nada está. más. Y nada más, vamos a poner más fotos de Sí, comida. y con todo esto no olvidéis para dar una otra vuelta a nuestros otros vídeos, Sí. para poner otros Y like, ediciones, comentarios. comentario, todo está bien. Ahora nos esperan menos vídeos, faltan menos vídeos de los Sí. que hemos, pero nos espera un viaje muy chulo para Europa. No sabemos si vamos a poner primero o después un vídeo de un festival que nos gusta mucho aquí en Barcelona. Sí. Vamos a un poco improvisar, pero también el tour para Europa de Navidad fue muy bonito. Claramente. Y vamos, creo que vais a aprovecharlo, ¿vale? Y ya está, muchísimas gracias otra vez. ¡Gracias! Y nos vemos en otro vídeo. Dale a like, seguirnos y comentar. Y ya Y está. compartirlo, por favor. Esperamos por ideas. Chao. Que vaya bien. Que vaya muy bien.